Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el licenciado Cristian Sobrino. ¿Cómo está todo? Saludos, ¿todo bien? Gracias por tenerme en el programa. A mucha gente le gustó tu comparecencia en la trinchera, muchos comentarios positivos. Así que especialmente la candidez con la que hablaste de muchas cosas, terminan los retos que tú has enfrentado y que has podido sobreponerte en crear este espacio. Así que, de verdad, bien, muy feliz de estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por el aporte material que has hecho a la producción de este podcast. Agradecido por eso. Seguro que sí. Y nada, esa candidez. Yo escuché algo que pusiste junto con el amigo Manuel Almeida, que fue una conferencia de varias partes sobre Hobbes, el pensamiento de Hobbes y el Leviatán. Sí. Pero ya que mencionas lo de la candidez con la que yo hablé en el espacio, en la trinchera, hago la conexión, porque en algún punto de esa conferencia dice, a mí me hubiese gustado ser profesor y dar clase. Eso es así. Al final decidiste irte por la burguesía porque hay chavos y en el profesorado no. Vamos a hablar claro, porque yo entiendo eso si ese es el caso. Sí y no. El asunto es que, y a lo que está haciendo referencia es que yo Manuel Almeida, que estuvo en tu programa discutiendo el libro de él, de aquel idiota llamado Sócrates, que es un ensayo bien interesante y lo discutimos en uno de los seminarios que él da a través del Centro de Estudio de la Democracia. Pues me dio la oportunidad de dar un seminario y yo lo ofrecí sobre el filósofo político favorito mío, que es Thomas Hobbes, que escribió el libro más famoso de él, que mucha gente tiene que enfrentar cuando están tomando esas clases de introductoria a filosofía política o acceso, o como quiera que le quieran decir. El libro es El Leviatán. Yo ofrecí el curso y cuando acabé, hemos estado distribuyendo a través del feed de la trinchera del podcast. Ya vamos por 2 y son al final 11 sesiones y vamos a poner las 11 sesiones en el feed. Y yo mencioné en esa parte y lo he dicho en mi podcast muchas veces, la razón es que yo lo que estudié en Boston College, que es donde hice mi bachillerato, yo estudié literatura americana e inglesa. Y el enfoque mío era en lo que era el periodo romántico de ese, especialmente el lado británico de ese movimiento. Cuando yo ya estoy en mi último año de bachillerato, y en el momento ya empezar a hablar con tu advisor de pues, los programas PhD, etcétera. El problema que yo reconocí es que, y le agradezco mucho a mi advisor por ser tan cándido conmigo cuando me explica que esa área que a mí me gustaba y la escuela de crítica que a mí me gustaba, que era New Criticism, que era para ese tiempo ya una escuela vieja, no era lo que estaba de moda. Piénsalo, esto es como más o menos 2005, yo me gradué en 2006, así que a principios de 2005, finales de 2004, y me explica que lo que estaba hot y lo que me aseguraría a mí tener una vida muy productiva dentro del mundo de las humanidades, que ya para ese entonces estaba sufriendo los golpes que hoy en día sufren todos los programas de humanidades alrededor de todos los Estados Unidos.
era que lo que estaba hot era pues teoría crítica, queer studies, cuestiones bien identitarias. A mí esas mierdas no me interesan. Me imagino que a ti tampoco. Bueno, y en ese momento mucho menos a mí, ¿verdad? Así que, y yo decía, ¿qué diablo yo voy a hacer con eso? O sea, no me interesa lo más mínimo. Que no era una cuestión de que me molestara que le interesara a alguien, en verdad no me importa. Era más una cuestión de que a mí no me interesa, yo no me quiero meter en eso. Yo quiero dar clases. Yo quiero dar clases de William Blake. Yo quiero hablar de Wordsworth. Yo quiero que la gente se tenga que aprender la Coleridge. Yo quiero que discutir, qué sé yo, los viajes de Byron con Mary Shelley, todas estas cuestiones, y Percy B. Shelley, toda esa cuestión. Y eso no es lo que estaba hot. Y entonces, ¿qué te decían? Pues, mano, si eres obstinado, va a tener problema de que primero, pues no va a haber mucha oferta exitosa, y que las personas que ya daban esos cursos o que eran los doctores en la materia eran relativamente jóvenes. Así que tú ibas a tener que esperar un montón de tiempo antes de poder sacarle algún provecho económico al asunto. Y así que había un asunto de la materia, y ya pues, final de mi tercer año de universidad no voy a cambiar de bachillerato y buscar qué otras cosas me interesan. Y lo otro era que, en efecto, yo tenía unas presiones económicas. Yo no soy papá, ahora soy padrastro, pero en aquel momento a mí se me ha hecho bien claro que el sustento del apoyo económico a mi mamá y a mi abuela iba a ser mi responsabilidad. Así que, y que después de cierta edad no llega maná del cielo, me tocaba a mí. Y pues, ok, estudiaste humanidades, no vas a hacer el PhD, ¿qué te queda? Escuela de Derecho. Y también cuando estudié Derecho, mi idea era que yo iba a ser un abogado laboral y de empleo y de derecho de empleo, y que iba a ser un litigante, porque ser litigante es lo más brutal que hay en ser abogado. Y da la casualidad que la oferta que me llega es trabajar en corporativo y derecho contributivo. Y yo nunca había estudiado eso, ¿verdad? Así que la realidad es que mi desarrollo profesional ha sido bien accidentado. Y aunque habían ciertos motores, esa necesidad económica, pero también la cuestión del interés, pues es lo que me ha llevado más o menos en las cosas que he tenido que hacer. Y Almeida me dio ese break para poder curarme dando el seminario. Wow. Está complicado, de verdad, pues yo estudié historia también y terminé de estudiar el bachillerato en historia después de haber pasado por el Coast Guard y estar en una oficina de gobierno por 4 años. Sí. De verdad que es verdad lo que dice la gente, o sea, estudiar humanidades y ciencias sociales no es rentable, hay que ser realista y lo que quieres es ganar dinero como todos lo queremos hacer, pues te va a tocar hacer estas cosas como hobby. Bueno, fíjate, yo creo que también hay que reconocer algo. Estudiar humanidades nunca era rentable. O sea, no hubo un periodo de tiempo donde alguien pensaba que tú estudiabas filosofía, literatura, política, porque iba a ser una carrera, ¿verdad? De hecho, lo sabemos porque las personas que iban a la universidad era considerado un lujo, era considerado algo para cierta clase de personas. O sea, la élite burguesa no enviaba a sus hijos a la universidad para aprender a trabajar. Lo pensarían ridículo. Ellos van a aprender a trabajar cuando vuelvan a trabajar en la empresa y yo me encargo de enseñarles a trabajar. O ya me encargué de ir preparándolo a trabajar a través de su trabajo más joven. Se enviaba a la universidad a estudiar humanidad y esos temas para crear una cultura, para que las personas, para ellos tener una cuestión vocacional. Nunca lo fue. La universidad es una institución medieval que ha existido ya por más de 1000 años, pero su propósito nunca era vocacional. Lo más cercano quizás era derecho, pero antes, hasta muy reciente, cuando digo reciente quiero hablar 80 años, la gente cogía la reválida sin ir a la escuela de derecho, ¿verdad? Así que no es quizás hasta finales del siglo XIX y el siglo XX que pues, la universidad empieza a coger este nuevo aire. Pero estudiar humanidades nunca se consideró como algo accesible, y si uno ve los currículos, nunca tuvo la intención de serlo. Y creo que pues, y yo, por ejemplo, que no obstante mi amor por la literatura, yo a veces yo critico que pensemos que
que ese currículo que tenía como que este propósito bastante elitista, masificarlo de la manera que se ha masificado es productivo. Porque, por ejemplo, el nene de casa que tiene 15 años cogió el otro día, este semestre, un examen del Quijote. Okay. Tiene 15 años. O sea, el Quijote para él no es lo mismo que lo que sería el Quijote que escribió Cervantes, que estaba dirigido para hombres y mujeres adultos. Era literatura, era high literature, era literatura en masa. El Quijote tenía que comprarlo con una mesa, lo grande que era. O sea, que creo que la manera, no solamente que la humanidad no sea rentable, es que yo creo que la manera que hemos tratado de masificarlo es poco productivo también. Oye, me gusta esa perspectiva, no lo había mirado nunca de esa forma, porque sí, cuando tú miras la institución universitaria, se ha empezado a vender como una institución, como un paso necesario para un trabajo relativamente reciente. Fíjate, no lo había, eso nunca lo Sí. había visto así. Y tiene unas bases históricas relativamente claras. Por ejemplo, el GI Bill, su propósito de educar a los veteranos que volvían de la guerra. Ujú. Primero, ya para ese tiempo tenemos más universidades técnicas, ¿verdad? Los land grant schools las escuelas agrícolas, había el asunto de la ingeniería. Sí, O Mayagüez. sea que tenías que aprender estas cosas, ¿verdad? Y no era lo mismo que la cultura de humanidades, donde en esencia lo que necesitaba un escritorio y un libro. En esto pues, era más complicado, así que tenía cierto sentido, pero también era porque creo que la sociedad occidental, después de pasar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenía cierto nivel de culpabilidad de que hemos enviado a todos los hombres de nuestra generación, más allá de ciertos grupos, a la carnicería. Tenemos que elevarlos, no podemos dejarlos como... Y pues muchas de estas cuestiones que eran como estas reliquias de la élite burguesa o de la élite aristocrática, pues se tratan de masificar. Le suma a eso que durante los movimientos populistas y obreros es donde se fundan los programas de Great Books, que es como se le conoce, ¿verdad? A estos currículos universitarios que se enfocan en que todo el mundo pueda tener acceso y contacto con los grandes libros de la filosofía y la literatura. Así que ese esfuerzo pues se junta a esto, ¿verdad? Y el segundo es que a partir de la ley de derechos civiles se convierte, sino de jure de facto, ilegal utilizar exámenes y Ujú. ciertas herramientas para evaluar si alguien debe estar en tu posición de trabajo o no, cuestión de que se podían utilizar anteriormente para discriminar. Así como ya no lo puedes hacer, pues necesitas un nuevo crisol. Y tienes un mundo masificado, industrializado, así que no puedes depender de referencias personales. ¿Y qué usa? El diploma. Yo no conozco a Ramón, pero Ramón se graduó de Harvard. Así que Ramón tiene que saber de otras cosas. Y sabes que eso significa también que Ramón es cierto tipo de persona. Pero no tenemos que hablar de eso, porque Harvard nos da un diploma. Y creo que eso es lo que ha llevado también a que se trate de hacer la universidad algo vocacional. Pero yo creo que lo que se desprende de esto que me estás diciendo es, bueno, si vas a la universidad a estudiar humanidades, tenga expectativas realistas de lo que eso puede significar. Sí, 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 totalmente, Sí, totalmente. no No pienses, necesariamente vas a tener trabajo. Esto es no es algo que una sea. experiencia, no creo que va a ser vocacional, es la realidad. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y yo mismo le dije a mi esposa cuando empezó a hacer la maestría, me dijo, ok, ¿qué tú vas a hacer con una maestría en Public History? Y yo, bueno, aprender y tratar de mejorar el podcast con eso. Pero Ok, no sé si eso realmente signifique conseguir trabajo o algo por el estilo. Ahora mismo, como te había mencionado, yo trabajaba en restaurante, ahora estoy haciendo construcción. claro. Pero pues es un trabajo jodón, es físico. Eh, Sí, me imagino, y te cansa. Sí, no es lo mismo que el trabajo de escritorio. Mira, yo también entiendo que hay una noción que desafortunadamente es falsa sí. de que uno se puede ganar la vida con lo que le gusta. Las cosas que le gustan a uno lo hacen feliz, pero no necesariamente son los que llenan la cuenta de banco. O sea, Ajá. yo te puedo decir, a mí me gusta ser abogado de derecho corporativo y contributivo. Me gusta hacer transacciones y negociar y todo eso. No te puedo decir que es lo que me hace feliz, para nada. Él con lo que yo me gano la vida y con lo que yo proveo a los míos.
¿Qué me hace feliz? Leer libros esotéricos y hablar con gente en un podcast. Y el éxito que he tenido en la carrera legal me permite hacer eso. Pero yo creo que todo el gran proyecto de todo individuo es ver cómo puede encontrar ser feliz, sea o ganándose la vida haciendo lo que le gusta, o buscando momentos donde pueda hacerlo. Ujú. Yo tengo un pan ingeniero, Efraín Torres Tirado, y él me dice, el trabajo tuyo ideal, ok, imagina los círculos estos de Venn, el diagrama de Venn, que son dos Sí, círculos, sí. él me dice, son tres en este caso, lo que te gusta, lo que te da dinero y lo que puedes hacer. Lo que se une en el medio de esos tres círculos, ese debería ser tu trabajo. Pero no es tan fácil, no es tan, no es tan simple como Sí, eso. yo creo que eso quizás es una buena meta, pero no sé cuán asequible sea. Creo que uno tiene que también, eh, oye, son tantas las variables, también, pues, ¿cuáles son los tiempos en los que uno vive? ¿Qué es lo que qué es lo que el mercado valora? ¿Qué es lo que no valora? O sea, es todo tan aleatorio que de nuevo, uno tiene que trazarse un proyecto y ser un poquito más. Y yo he visto, o sea, por ejemplo, tú dices eso, o sea, eso toma cierta integridad, que tú estés dispuesto a hacer construcción y después buscar estos proyectos para suplementar y para de verdad alimentar lo que es tu hambre intelectual. Porque yo veo mucha gente que estudian algo y el segundo que no pueden conseguir un trabajo con ese específico, de momento pues no hacen nada. No hacen nada. Sí. Y tú no, tú estás como dicen los populares, a la arriba peleando para llegar a donde quieres llegar. O sea, eso requiere cierta integridad que quizás a otras generaciones después de las nuestras, Ujú. tú eres un poquito más joven que yo, pero Sí. quizás como que esa parte no se la dan. Yo he empezado a encontrar, porque como que a veces lo escucho súper sorprendido de cosas que no te deberían sorprender tanto. Ok. Cuando dice libro esotérico, ¿a qué te refieres? Pues esotérico tiene una connotación, ¿verdad? Particular. En el caso que yo lo uso pues creo que yo creo que un abogado corporativo que lee libros de Thomas Hobbes y de Carl Schmitt y está comprando libros del Claremont Institute sobre la historia del movimiento progresista y que se meten en los PDF del informe Carroll y ese tipo de cosas para la gente normal, para gente que no son raros como yo, pues lo encuentran esotérico. No esotérico en el sentido de alquimia y Ok, cosas ok. así. Ok, sí, por eso pregunto. Sí, Eh, hice esa pregunta porque no quería que se me olvidara, pero siguiendo la idea, el planteamiento que estabas llevando anteriormente, yo no sé tú, pero a mí me preocupa mucho y yo no soy un tipo tan mayor, yo lo que tengo son 30 años. Pero pensaba que era quizá un poquito mayor que yo. Digo, más cerca a mí. Yo soy sí, 41. sí, no, es la barba, es la barba. Eh, Este, pero yo pienso que mi generación y las más recientes, no sé, yo los veo como... Yo siempre me he identificado más con gente mayor que yo, desde chamaquito, desde niño, siempre los panas míos eran adultos. Y ujú. ahora la media en cuestión de edad de los panas míos son más de 50 años. O sea, yo tengo amigos que tienen problemas del corazón. Esos son panas míos. Que tienen hipertensión y diabetes. Eh, Pero, no sé, siempre he visto una cuestión en mi generación, yo no sé si tú la puedes identificar mejor que yo, no sé, como que somos bien poco realistas, bien mamados, bien víctimas, bien zánganos, todo lo queremos en la mano y yo tengo par de cosas de eso, ¿no? A veces yo me he podido deprimir porque no se me han dado cosas, pero sin embargo es lo que tú dices. Pues bueno, pues yo no me puedo quedar en mi casa haciendo nada porque, ay, que pues no se me dio algo, pues no, bueno, por lo menos puedo hacer el podcast y saciar mis intereses intelectuales. Pero es algo que no prima en mi generación ni en las nuevas. Pues a mí no me preocupa en el sentido de que para que algo me preocupa, pues pienso que si no se atiende me va a causar a mí personalmente o a mi familia un issue Mm, o una dificultad. Así que
no estoy preocupado y creo que también a veces la discusión de la diferenciación entre generaciones se exagera en muchos casos. A veces hablamos, o sea, nos olvidamos que hay retórica que si lees lo suficiente te das cuenta que se está repitiendo siglo tras siglo. Así que trato de ser relativamente moderado. Yo sí pienso que a tu generación o a tu cohort, como le dicen en buen castellano, se le ha mentido mucho, creo que y se le ha creado una expectativa irreales en aspectos económicos y aspectos materiales. Entonces, tienes personas que cumplen 28 años y de momento entran en una depresión, ahora hay quarter life depression. Oh, Porque wow, todavía, increíble. sí, porque todavía no son millonarios y cosas así, pero se basa en cierta expectativa falsa y creo que también hay en algún momento, yo creo que comenzó en mi bloque de edad, pero se ha hecho cada vez más agudo con clases suficientes. Si tú notas, toda la discusión en el contexto educativo es profesional o vocacional y ninguna de la discusión es sobre qué proyectos de vida personal tú vas a crear, ¿verdad? ¿Qué familia vas a tener? Sabes que pues, tienes que dedicarle tiempo a eso, tienes que buscar una pareja, te tienes que esforzar, es un proyecto de vida como cualquier otro. Así que el tema creo que a esos grupos de aquí y después, el enfoque ha sido todo en performance en los mercados y no ha habido discusión de performance en el ámbito personal y en el ámbito intelectual. Entonces, ¿qué pasa? La vida se convierte muy superficial. Ganar dinero es bueno. Solamente pensar en ganar dinero es aburrido y satisface bien pocas cosas. Así que creo que esa es... Y entonces tú dices, pues, está soft. Porque irónicamente, ese discurso se ha dado cuando, no obstante las quejas, en el mundo occidental vivimos la plenitud material más espectacular que ha existido sobre la faz de esta tierra, que yo creo que solamente Adán y Eva pudieron gozar algo mejor, ¿verdad? Yo a veces digo, si nos quejamos tanto de Puerto Rico, muchas veces con razón, pero nos quejamos tanto, si yo cojo una máquina del tiempo, yo vuelvo al 1902, cojo a mi tatarabuelo que sea que haya llegado ya a Puerto Rico y me lo traigo para acá, le doy un paseo por San Juan, el tipo va a decirme cómo ustedes lograron todo esto, ¿verdad? O sea, ¿qué? Hay un inodoro en tu casa. O sea, wow. Tú puedes ir a un supermercado y puedes comprar ¿qué? Y si no tienes dinero, ¿quién te lo da? ¿Qué? Que tú le das la luz, le das a un switch y la luz y prende una luz 80% del tiempo. ¡Wow! O sea, nosotros vivimos en tiempos de bien poca escasez, al punto donde la obesidad es el problema de salud más grande, no el hambre en Puerto Rico. Y todavía hay parte del mundo que no es así. Así que eso causa que, no obstante que no estás teniendo estas discusiones de cuáles son los proyectos de vida más allá de lo profesional, simultáneamente tu expectativa es que tú debes tener acceso a todos los bienes del universo. Así que crea una disonancia cognitiva para mucha gente menor que yo. Estaba trayendo nuevas perspectivas que yo jamás había considerado, porque yo tiendo a ser un poco romántico. Entonces, cuando tú me hablas de 1902, quizás en el ejemplo que me estás dando, el abuelo se entusiasma, pero yo lo veo como algo más idílico. Yo lo veo como que más comunión con la naturaleza, lazos familiares más profundos, un trabajo fuerte, pero que dignifica y que da sentido porque está más ligado a la agricultura y a la producción de lo que es necesario para verdaderamente sobrevivir, entiéndase, comida, crianza de animales, ese tipo de cosas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, si tuviésemos esa máquina del tiempo y te llevo al cañaveral, vamos a ver cuán dignificado Ok. van a responderte los que están allí en el momento. Yo creo que yo peco de ser poco romántico con las cosas. Sí. Creo que por preparación profesional me he puesto un poquito quirúrgico en términos de actitud para las cosas, Sí. lo cual lleva a que mucha gente piense que yo soy bien pesimista y en realidad no tengo ningún sentimiento a lo que estoy describiendo, simplemente estoy describiéndolo como lo veo.
Pero mira, sí creo que en esos tiempos quizás la gente tenía más dignidad en el sentido que estaban cómodos con el sentido trágico de la vida, porque en efecto estaban mucho mejor conectados con la naturaleza y sabían que la naturaleza los quiere matar con enfermedad, con tormenta, con hambre. Tienes que comer y tienes que ahorrar por la comida que te va a comer. Ah, pero como no hay cambio alguno disponible, te tienes que poner cómodo con ese sentido trágico de la vida. Y creo que esas personas, y tú lo ves, ¿verdad? Uno habla, uno siempre nota como los abuelos de uno tienden a ser mucho más estoicos. Porque pues tuvieron que sentirse cómodos con más cosas, con diferentes cosas. Ahora bien, eso no quita las dificultades que ellos enfrentaron y que muchas de esas relaciones y esa quizás hay quien le diría resignación, yo quizás le puedo decir mayor paz con ese sentido trágico de la vida, es por necesidad, porque necesariamente lo procuraban. Así que yo te diría, no es que pierda el sentido romántico de lo que ves, pero reconoce que si tú estuvieras en las mismas circunstancias, tú no tendrías romanticismo, tú lo verías como lo que es, tu enfrentamiento con una naturaleza que te quiere matar. ¿Sabes qué? Yo creo que no es que pierda un poco de romanticismo, yo creo que lo deberías desechar por completo. Porque el No, para romanticismo... nada. Sí, no, el romanticismo lo que ha hecho a lo largo de mis escasos 30 años es idealizar las cosas hasta el punto en el que uno está en un perpetuo estado de... ¿Cómo es que? Lo contrario de lo que estabas expresando, de que estaban cómodos. Estoicismo. Sí, Sí, sí. perpetuo estado de incomodidad Sí. y de inconformidad. Y eso tampoco es bueno. Para nada, para nada. Y yo sí diría que hay que descartar el romanticismo político. Eso hay que arrancarlo de raíz. Pero el romanticismo en el sentido, o sea, yo creo que el romanticismo siempre es positivo si es acompañado de un reconocimiento de tragedia. Si tú reconoces la tragedia, el romanticismo es valioso porque tú sabes que esos momentos que te inspiran son raros y que mañana puede venir algo peor. Así que, sabes, el romanticismo te ayuda a apreciar y te ayuda a darle valor a cosas que quizás sin ese romanticismo no vas a saber cómo darle valor. Ahora, si solamente tienes romanticismo, va a pasar lo que tú dices. Vas a estar constantemente defraudado, vas a vivir al revés, vas a empezar a apreciar menos. Ujú. El romanticismo político tiene cero utilidad, cero utilidad, cero utilidad. Y al revés, es el camino dorado a las puertas del infierno. Me gusta eso. Sí, yo creo que sí. Obviamente, yo lo que estoy haciendo es hacer la maestría, vivir el día a día, dedicarle más tiempo al ocio, porque eso lo habíamos hablado aquella vez. Te dije que lo iba a Sí. coger más con calma y eso en efecto es lo que he estado haciendo y me está yendo muchísimo mejor. Sí, no, Qué mira, bueno. y también estoy como que teniendo intereses que se pueden catalogar como burdos o banales, en el Ujú. sentido de que, tú sabes, esto puede ser chistoso. Estas últimas por lo menos 2 semanas, yo llego a mi casa y yo veo lucha libre de los 90 hasta que me voy a dormir. Ok. ECW, ECW, wow. Hace Extreme, tiempo yo no escucho de eso. Extreme Championship Wrestling. Y yo estoy en la sala de mi casa viendo a Taz, a Raven, Chris Jericho, Sabu, toda esa gente. Wow, esos Eh, nombres yo no he escuchado hace años. ¿Tú lo llegaste a ver? Cuando era chiquito, todo el mundo, en los 90 todo el mundo veía lucha libre. ECW. Sí, no. En esa época todavía estaba WWF, no había comprado WCW, y CW era lo que era como que edgy, tenías que comprarlo en tapes, no estaba en Ajá. la televisión. Y la lucha libre local, todo el mundo la veía también. La Pero era como IWA, que, ¿verdad? ay, yo ni me acuerdo cuál era. Pero sí, hay que buscar un balance, ¿no? Estudia. Si vas a estudiar humanidades, pues sé realista, estúdialo porque te gusta y trata de hacer algo con tu tiempo libre en donde lo utilices.
Pero también debes entender que pues para comer y tener las necesidades básicas, pues vas a tener que trabajar en algo que no necesariamente es lo que estás estudiando. A menos que estudies Eh, algo como STEM. lo interesante también, oye, primero, también la gente que estudia STEM no se le hace fácil. Y segundo, eh, mira bien las biografías de la gente que se estudian en humanidades. La vasta mayoría de ellos no la pasaron bien. Era una vida difícil, Se ¿verdad? suicidaban o se morían. Sí, o tenían, su familia era un desastre, o morían jóvenes. Así que no era tampoco, no sé, o sea, yo no entiendo de dónde salió la expectativa de que estudiar humanidades te iba a llevar a una vida cómoda, burguesa, clase media, alta. O sea, nunca he entendido de dónde salió eso. Oye, me gusta porque estás dándome perspectivas que yo no había considerado previamente. Así Yo trato que de hacer eso, Ramón. Ese es mi rol en la vida, yo creo. sí, no, pero se aprecia, se aprecia. Eh, bueno, hablando de autores, uno de mis autores favoritos, Charles Bukowski, fue un alcohólico toda su vida. Charles Bukowski tuvo un renacimiento a principios de los 2000 en términos de popularidad, y desde que se inventó Instagram, sus memes dominan por todos lados. Tipo interesante. Él era de los 50, ¿verdad? Sí, Charles Bukowski. Eh, Bukowski era un tipo interesante. Yo he tenido poca exposición a él. Lo que he tenido es... sí he tenido mucho... una vez tuve un periodo de tiempo que estaba escuchando muchas grabaciones de él leyendo. Ajá. Eh, pero Bukowski es melancólico, ¿verdad? Pero Bukowski tiene, yo creo que lo que yo decía ahorita de que el romanticismo tiene que estar mezclado en algún sentido con un sentimiento trágico de la vida, Bukowski Sí, tenía eso subrayado. O sea. sí, sí, sí. No, Bukowski, yo tuve un problema con cuando estaba haciendo el bachillerato, tuve un problema con una profesora de filosofía. Ujú. Típica profesora de las de ahora del montón, los famosos liberales wokes progresivos, Sí, sí. estos zánganos que me sacan de quicio. Yo no me acuerdo ni cuál fue el problema exactamente, pero yo creo que... Ah, ella me dijo que a mí no me puede gustar Charles Bukowski porque era, entre comillas, muy macho. Ok. Y sí me dijo. Ok. Eh, es una perspectiva interesante. Yo puedo entender cómo ese tipo de discusión puede. Yo creo que cuando yo estaba en la universidad, ese tipo de comentario a mí me volaría la cabeza. Hoy en día me vale poco, pero todo lo contrario. Bukowski, si algo, es un autor de vulnerabilidad masculina. If you're gonna try, go all the way, or don't even bother. Te tienes que preparar a enfrentar hambre, perderlo todo, perderte a ti mismo, bailar con la locura. Eh, eso no es Napoleón Bonaparte conquistando Europa. Eso no es esta masculinidad guerrera, al revés, muy vulnerable. Así que no sé por qué, de dónde. Yo creo que ya nunca leyó Bukowski de verdad. Lo que pasa es que todo esto es una tendencia es lo que se llama el political correctness. Ujú. Y todo esto se entrelaza con esta idea de que yo soy un ente superior moral y si yo entiendo que algo que no es políticamente correcto, pues entonces eso es cancelable y no se debe promocionar, no se debe leer, no se debe estudiar. Y eso para mí me parece tan problemático y zángano. Es muy puritano. Sí, si tú lo ves, qué irónico, ¿verdad? Porque Es una surge religión mucho. sin Dios. No sé si, sí, pero lo digo más puritano en el sentido de que son escuelas de pensamiento que salen de New England, de un área que fue fundado por los puritanos. Hmm. Entonces, quizás no son puritanos en el punto de vista religioso, pero eso no significa que no son puritanos en el punto de vista moral. Y si tú pones las dos conductas una al lado de la otra, si abstraes el contenido en términos de forma, son muy similares. Así que yo creo que hay un elemento de puritanismo de eso. Bueno, Charles, yo creo que el problema que mucha gente puede tener con Charles Bukowski era que pues, fue un alcohólico toda su vida y maltrataba a sus mujeres. Eso es cierto. Sí, Pero su Eh, escritura está cabrona. Y yo voy a seguir sí. leyendo sus trabajos. La gente, tú puedes,
tienes que poder apreciar, vamos a ponerlo de esta manera, cuando tú vas a un médico, yo no creo que tú le preguntas sobre su vida familiar. Ujú, Posiblemente es un psicópata, pero tú vas porque es un buen médico. Pues ujú. tú lees un libro porque es un buen libro. Ahora, ¿verdad? Si hay cuestiones en términos de contenido, y la biografía de un escritor es relevante en la medida de que a veces manifiesta lo que escribe y tú lo comparas con su vida personal, puede manifestar una interpretación, ¿verdad? Pero más allá de eso, no sé por qué hay que ser tan puritano con ese asunto, considerando que la mayoría de la gente que uno lee en los primeros años del currículo universitario, en su justo contexto, probablemente serían hoy considerados unos fachas. Así que medio ridículo. Ujú, definitivamente. En mi escritura personalmente, yo soy bien cruel y bien crudo y bien real. ¿Por qué hablo de esto? No es un shameless Plug. self-promotion de la nada. Te aseguro que tiene una conexión con la conversación que tuvimos anteriormente. Porque me dijiste que el humor negro eh, el- se hace por gente que son bien sensibles. Sí, Y es real, eso es real. Pues si tú lees mi sí. libro, los que han leído mi libro van a ver que hay un humor bien negro, pero no es un humor negro, y es lo que tú dijiste también, de que yo me voy a reír de la muerte de alguien porque eso me da risa. No, es un mecanismo de defensa, es la forma en cómo yo digiero esto sin que me afecte. Sí. No sé si yo te usé contigo, fue el ejemplo del el protagonista en Stranger from a Strange Land de Robert Heinlein, que ve un mono, ve un mono darle por encima a otro mono con un coco que se cayó, algo por el estilo, y se empieza a reír, y cuando le preguntan por qué está riendo, dice, para no llorar. Yo pienso que el humor negro, el sarcasmo, que soy muy sarcástico, la ironía, el humor negro es un mecanismo de defensa, no es Ujú. y creo que ese sentido de defensa es emocional, ¿verdad? No es personal, no es físico. Así que sí, estoy de acuerdo con eso. Y tú ves, por ejemplo, tú lees a este novelista, Bret Easton Ellis, que fue bien grande, fue bien concurrido a finales de los 80, en los 90. Él escribió American Psycho, escribió eh, varias otras novelas, pero la más conocida, American Psycho. Mm. Claro, escribe, es un material bien negro en términos de humor y de contenido. Y él es una persona sumamente sensible. Chuck Palahniuk, que no sé describir, no sé pronunciar bien su nombre en inglés, el que escribió Fight Club, escribió, eh, nada, es que todo el mundo lo conoce por Fight Club, ¿verdad? Que es el que hizo la película. También una persona bien sensible individualmente, pero sus libros son bien dark. Ujú. Así que eso es... Me estaría curioso que esa relación hoy en día no se conozca mejor. ¿A qué te refieres específicamente? Que la gente no reconozca eso, que simplemente que el humor negro y la ironía es contraparte de sensibilidad, y que lo hace como el protagonista de Heinlein, de Me río para no llorar. Yo creo que no, en base a mis experiencias personales y ver cómo la gente alrededor mío ha reaccionado al humor negro, lo toman literal, no saben Eso- entender cuál es la base y por qué eso está sucediendo en primer lugar. Bueno, te puedo decir que yo he tenido que vivir con las consecuencias de humor negro fuera de contexto, así que te entiendo. Sí, sí, muy a menudo que me ha pasado. Eh, por ejemplo, me da risa porque a veces uno se pone medio existencialista. Entonces uno tiene estos problemas de pensar, pues, lo ideal, lo romántico, pues entonces esto en una casa en un monte de la nada y vivir leyendo libros, estudiando y viendo lucha libre por las noches y no tener que trabajar, bla, 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 bla. Pero entonces yo me puse a pensar en eso en el trabajo los otros días. Entonces fui donde la jefa un momento y le dije, fíjate, yo pienso que yo debería dedicarme al fisiculturismo and make that my whole personality. ¿Me entiendes? Pero un chiste absurdo y pendejo, pero es negro también porque nace del vacío que a veces uno puede experimentar y si me dejo de preocupar por todas estas estupideces existencialistas y moralistas
me consigo un interés bien banal y superficial como es el fisiculturismo, me dedico a alzar pesas y toda mi personalidad revuela alrededor de eso. Eso no estaría cabrón. Pues tú sabes que por mucho, después, empezando en la escuela de Derecho y después de eso, yo me metí a entrenar con powerlifting. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. En un gimnasio donde había mucha halterofilia, mucho powerlifting y había muchos fisiculturistas. Y los deportes de fuerza es básicamente el único deporte que a mí de verdad me gusta. Y tuve que, ¿verdad?, interactuar con muchos fisiculturistas. Incluso uno de ellos creo que en algún momento fue semi-pro o algo así. Y si tú ves, no obstante que ¿verdad?, el producto de su trabajo es estético y es superficial porque es sobre su físico, la vida de fisiculturista, la atracción no es superficial, es el control, porque ellos tienen que vivir como monjes casi. Ellos tienen que dormir sus 8 horas. Ellos tienen que comer a cierta hora algo que ya está establecido y no hay divergencia. Ellos tienen un régimen para drogas y si tú rompes ese régimen, tú te puedes jorobar de verdad. De hecho, para llegar a pro, llega un momento donde es tan caro en términos del consumo de droga y el régimen que tienen que llevar, que se convierten hasta mentalmente máquinas. Y si tú no, o sea, el appeal para ellos no es superficial, es el control de una vida casi monástica para poder llegar a donde ellos tienen que llegar. Lo que pasa es que usualmente yo veo, para mí lo superficial es lo que no cultiva la mente y el espíritu. Uh-huh. Sí, no, ¿Entiendes? entiendo lo que te digo, tú lo dices en el sentido del producto, y estoy de acuerdo. Lo que digo es que los que de verdad se meten en eso no es por cuestión superficial, a ellos lo que les gusta es la vida monástica, esa que irónicamente es la que tú describes. Pero es el chiste, ¿ves? What if I just leave everything, become a bodybuilder and make that my whole personality? Pero no lo dije de una forma tan seria que yo pensaba que yo estaba hablando en serio. Pero era un chiste. A los Johnny Bravo. Mira, ¿y cómo diablos terminas en Boston? Pues yo te voy a Boston a 45 minutos al sur y te voy a decir algo. Yo sé que no vas a estar de acuerdo porque estudiaste allí y debes tener lazos emocionales y nostálgicos con Boston. Boston, yo no voy para allá ni para el carajo. ¿Por qué no? ¿Qué no te gusta? Lo que pasa es que a mí no me gustan las ciudades. Pienso que las ciudades, la gente siempre está de mal humor, guían malo. En Boston todo el mundo guía malo, la gente siempre está encabronada. Y no le veo el atractivo a tener miles de personas a menos de 5 minutos de ti, no sé. Bueno, porque cuando yo estudié ahorita de universidad y yo había decidido que me iba a ir de Puerto Rico, que me iba a estirar en la UPI, yo solicité a varios lugares y donde me cogieron pues fue en Boston. El único otro lugar donde me cogieron era en Indiana, en Bloomington. Me iba a ir para Indiana, Bloomington y en New Orleans y no quería ir a New Orleans. Así que fui a donde me cogieron, que era en Boston, pero la realidad también yo solicité a muchas universidades en Boston y no sé si todavía, pero en mi época Boston era el spot, ¿verdad? Para uno ir afuera de Puerto Rico a estudiar, había de los lugares con más universidades donde van a ir puertorriqueños a estudiar. Así que, y yo había hecho un verano en el programa de Harvard en mi año entre tercero y cuarto año de high school y me fascinó la ciudad. También era un Boston diferente, no sé cómo tú, o sea, sí tengo que admitir que las últimas veces que he ido a Boston ya de adulto, Boston parece un poquito Disney. En aquella época era Boston de Good Will Hunting, ¿verdad? Era el Boston de Boondock. Era Boston de Boondock Saints. Tenía todavía su edge. Ok. Hoy en día son un montón de zánganos ingenieros
que guían Teslas y ven casas de $1 millón. Eso existía, pero todavía Boston tenía un edge más industrial y working class, por lo menos Ok, a principios de los 2000. Pero ya se estaba viendo la transformación. O sí. sea, tú vas a la área de biotecnología de Boston hoy en día. Cuando yo estudié allá, eso era muelle y era un lugar medio, estaba bien chavo. Tú veías, ya estaban anunciando los planes para la reconstrucción de todo eso y ahora parece un mall, toda esa parte de la ciudad. Pero antes no era necesariamente así. Sí. No sé, ahora yo lo veo como que tan, no sé, mucha gente bien superficial y bien pretenciosa es lo que viven en Boston usualmente hoy día. Hay algo de Con, eso, sí. sí, con los local breweries y vamos a beber cerveza local, no, Sí, es no bien sé. hipster. Sí, yo no soporto eso, de verdad. Que es bien interesante, pues la gente piensa que yo soy ese tipo de persona porque tengo este podcast y tengo el pelo largo, pero no. Especialmente el pelo largo es lo que te Sí, echaba. Sí. sí. No, pero, mano, es que yo vengo de Cuamo, del campo, tú sabes. Ese tipo siempre voy a ser conservador y así he sido más conservador todavía con el tiempo. Mientras más pasan los años, más conservador me pongo. ¿Tú has sido conservador toda tu Eh, vida? no, yo no, bastante en términos sociales era más conservador y me he suavizado en muchos aspectos eh, con el pasar del tiempo y en términos políticos era mucho más liberal y me he endurecido más con el pasar de los tiempos. Y que ¿verdad? En lo social por alguna razón me he hecho cada vez más tolerante y en lo político y en lo fiscal me he hecho más conservador con el pasar de los tiempos. O sea, cuando estaba en high school yo era independentista y socialista y toda la vaina y a principio de college lo mismo. Yo tuve la gran bendición que en Boston College tuve suficientes clases con profesores que cuando me ponía con esas cuestiones se te reían en la cara y le dedicaban el resto de la clase a explicarte cómo tú eres un imbécil. Eso hace falta hoy. Sí, yo creo que la humillación es útil en el proceso formativo, en la humillación intelectual, no la humillación emocional. Yo creo que a los 18 o 20 años tú crees que tú de verdad sabes todo. Oh, sí. Y que da la casualidad que tú acabas de descubrir el Rosetta Stone. Más nadie lo había visto, tú lo viste. Porque es tan nuevo para ti que tú piensas que es nuevo para el mundo. Y esa arrogancia intelectual, lo mejor que te la puede poner en su sitio es alguien que claramente te domina intelectualmente y te enseña cuán imbécil estás siendo. Y yo tuve esa bendición por mayor en Boston College, gracias a Dios. Y con eso, que irónicamente a mí no me frustró, lo que hizo fue que simplemente me abrió la vista y la perspectiva. Y con el tiempo he sido, cuando digo que socialmente me he hecho más tolerante, no es que no sea conservador, todo lo contrario. Yo he dicho muchas veces en otros programas y lo repito aquí, cuando tú le deseas cosas a la gente que tú quieres, tú le deseas cosas conservadoras. Tú le deseas que encuentren una pareja con quien puedan establecer una familia amorosa y duradera, que tengan una buena relación entre ellos y que tengan una relación con sus padres. Tú le deseas amigos fieles. Tú le deseas un trabajo provechoso que te permita no solamente ganar dinero, pero hasta idealmente que te interese. Tú le deseas muchas cosas que todas son conservadoras. Cuando tú quieres a alguien, adivina que tú no le deseas, es el parte de una comuna radical poliamorosa. Es verdad que nadie nunca le desea eso a la gente que quiere, ¿verdad que no? No, para nada. Y si en la audiencia de este programa hay alguien que lo desea, quiero que sepa que tú eres rarito. Tú no eres la mayoría de la gente. No. Así que en ese sentido, yo muy personalmente soy muy conservador y si tú hablas con mi señora, ella te va a decir, este tipo está quemada. Pero en términos de mi relación con otra gente, no lo soy. No tengo ningún problema porque yo genuinamente valoro cierto nivel
de tolerancia social, porque reconozco que yo mismo soy tolerado, porque no pienso como mucha gente, así que lo puedo tolerar. Ahora, creo también que hay una línea donde ya tú no puedes ser wishy-washy, y tú no puedes, o sea, y yo creo que mucha atención política en los últimos años no ha sido incluso ni política, ha sido una atención social, porque le estás tratando de decir a la gente de que ciertas conductas están ok y sabemos que no lo están. Y ahí es que, especialmente cuando tiene que ver con menores de edad. Y Oh, ahí es sí. que la gente se flipea, la gente dice, no puede ser, eso no hay. Y ahí yo creo que uno puede ser mano dura. Pero en términos en relación con otros adultos, a mí en realidad la vida de otra gente me vale bien poco. Bueno, compartimos eso. Hay cosas que yo no comparto aquí, pero que si tú le preguntas a mi esposa, tú ya te va a decir, diablo, no, Ramón es lo más intolerante que hay para ciertas cosas. Por Sí, sí. ejemplo, yo no pienso que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Pienso que no son iguales. Pienso que si tú eres una persona que piensas que eres del sexo opuesto, tienes problemas mentales y que los demás no tenemos por qué aceptar esa ficción identitaria que tú te has construido. Pienso que si naces hombre, te vas a morir como un hombre. Si naces mujer, te vas a morir como una mujer. Y pienso que obligarnos a los demás a participar de esa ficción es el equivalente de que, qué sé yo, una persona con problemas mentales mañana se levante diciendo que el cielo es color verde y obliga a los demás a verlo verde, cuando no lo es. Entonces, mucho del sentido común, que es conservador, se ha perdido. Y eso a mí me vuela la cabeza. Cómo la gente pelea por estas estupideces. Sí, yo creo que, no sé en cuál de los libros de Aristóteles él te dice, él dice que hay unos límites del debate. Y uno de los ejemplos que él te dice es, si alguien te trata de debatir de que no hay tal cosa como hombre y mujer, pues no hables con esa persona porque es un idiota. Y Ajá. la ironía llega 2000 años, 2000 y pico años después. Ajá. Pero vamos a ponerlo de esta manera, yo voy a ser polite, yo voy a tratar de exhibir un espíritu cívico y tolerante en mi interacción con otras personas. Creo que es mi deber, creo que es reflejo de que mami hizo buen trabajo criándome. Ahora, hay cosas que yo voy a considerar que no son polite hacia mí. Y si esa es la intención, no te debe sorprender que mi reacción sea visceral. Así que yo creo que uno también tiene que reconocer que la vida humana es mucho más compleja de lo que a veces se trata de simplificar. Muchos de los modelos que tenemos, en efecto, son un intento de simplificar una complejidad. Ujú. Pero, mano, no me pidas que mienta y no me pidas que diga sandeces y no me pidas y no me digas pues, ¿qué te cuesta? Y yo, pues me cuesta el universo porque yo no miento. Y mentir es el pecado más grande del universo y yo no voy a participar en ese proceso. Y si tú me dices que van a haber consecuencias, pues a mí eso me vale poco. Y que puedo entender, ¿verdad? Esa cuestión. Pero sí creo que uno debe por lo menos esforzarse a tolerar. El punto es que si no te toleran a ti, pues tú tienes también causa. El problema es que lo que yo acabo de decir no es tolerado en términos generales. Yo creo que se ha suavizado. Yo creo que hace par de años era bien agresivo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero si tú notas, el capital de ese tipo de discursos se ha reducido dramáticamente. Y qué bueno, qué bueno. Yo trabajé en un restaurante al lado de una universidad y yo siempre me rehusé a participar de esas estupideces. O sea, alguien me decía, no, yo soy they, them. Y yo, para el carajo, yo te voy a llamar por tu nombre. Yo no voy a estar con esas ridiculeces porque tú eres un varón y como un varón te voy a tratar. Bueno, es que en Puerto Rico uno no brega con tanto. De nuevo, es una vaina de New England, loco, te digo la verdad. Y tú sabes que es otra vaina de acá, que la han Ajá. querido traer a Puerto Rico, la jodienda esa racial. Mira, Sí, aquí tampoco como que no tiene mucha atracción. no tiene. Es algo bueno. El puertorriqueño, mira, si hay algo bueno en la cultura puertorriqueña, Ujú. puede ser bien trivial en muchas cosas, pero la cultura puertorriqueña tiene un materialismo, y no me refiero a materialismo en términos de que es ostentosa, así de que lo que le importa es el dinero, o sea, no es comercial, pero es muy material, o sea, tiene un contacto Ok. con lo material
que hasta cierto punto nos inmuniza de muchas de esas loqueras más de allá de New England y eso, ¿verdad? Porque simple y sencillamente no cruza, mano, no cruza. Y tú lo ves porque incluso hasta en la izquierda política de Puerto Rico, a los que tú ves que se les mete mucho esa vaina de la Universidad de New England en la cabeza, hasta los izquierdosos se los tripean. No sé, yo creo que eso es algo bien de nosotros, creo que tiene que ver con el insularismo. Y eso es de los elementos positivos, de que nuestra cultura es bien material, ¿no? No se presta para hiperidealizaciones de la persona. Creo que incluso para la izquierda política en Puerto Rico eso ha sido un gran reto. Las narrativas tienen bien poco espacio para sobrevolar. Especialmente en la izquierda, pero también hasta en algunos elementos de la derecha. Tú necesitas que la población sea capaz de un idealismo muy romántico, como tú decías ahorita. Y yo creo que la cultura puertorriqueña tiene cierta inmunización a eso. Eso es otra perspectiva que yo no había considerado, porque yo la he visto siendo exportada, ¿no? Este tipo de ideas de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y si bien no está generalizado en Puerto Rico, sí hay algunos sectores que han sido infectados con este tipo de mentalidad. Sí, no es que no existe, lo hay, pero no tiene tracción. Puerto Rico es una cultura muy material, todavía muy en contacto con el día a día. Eso se ve reflejado en el carácter de nuestra política. Es una política todavía que todavía tiene mucho clientelismo viejo, un estilo viejo de clientelismo, parte porque esa es la manera, o sea, no hay mucho, vamos a decir, break ideológico. O sea, las cosas, esto es lo que necesito, esto es lo que tú me puedes dar, ¿verdad? Y por eso es que todas estas discusiones entre los poderes políticos tienen que ser sobre presupuesto, sobre puestos de trabajo, sobre cosas de verdad. O sea, no es versus ya en cierto nivel, yo te diría a nivel federal que aunque eso todavía existe. Vamos a dejar a hombres correr con mujeres en competencias de atletismo porque se consideran mujeres. Mira, loco, eso aquí no va, simplemente no va a volar. No va a volar. No va a pasar. No va a pasar. El día que eso pase, tú vas a tener que enviar la policía a los sitios. O sea, de verdad, el torneo de los nenes va a tener que enviar la policía. Porque a la primera nena que el papá vea que le acaba de ganar alguien trans, y me daría pena incluso, tú sabes, porque sería algo, o sea, tú no quieres que la gente tenga este tipo de confrontamiento. O sea, aquí los papás se van a poner a pelear uno con el otro. O sea, los papás pelean hoy en día cuando son nenes y nenes. Imagínate cuando mezclan nenas y nenes. No, sí. Esa aquí no va. Yo no lo veo, sí. No lo veo. No, pero es patético. Otra cosa que sí yo veo que es positiva en Puerto Rico, que aquí no es el caso. Aquí la gente se ofende fácilmente por cualquier mierda que uno diga. Y en Puerto Rico, por su cultura, desde pequeño a ti te están pegando el vellón y tú estás pegándole el vellón a otras personas. Y eso se ve como, ok, tú tienes callo, ¿me entiendes? Tú eres duro, tú aguantas presión. De las primeras preguntas que le hice a mi mamá a los amigos míos de escuela intermedia cuando los conoció es, ¿y Ramón, aguanta presión? ¿No? O sea, esa mentalidad nosotros la tenemos aquí en los Estados Unidos. Tú le dices a alguien perro muerto y olvídate, le cagaste el mes completo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Aunque sí creo que hay que reconocer que la cultura puertorriqueña también tiene unos tabús que tú no verías en Estados Unidos o en muchas otras sociedades occidentales que tienen que ver con una frustración bien socioeconómica. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ver programas de noticias americanos, por ejemplo, nacionales, ¿verdad? Y a ti no te va a extrañar ver a un invitado, incluso a un host, ¿verdad? Un anfitrión del programa, mirar la cámara y decirle, todos ustedes están mal y yo estoy bien. Y ustedes no saben de qué diablo están hablando y no me importa.
Tú puedes ver eso en televisión americana. Bill Maher tiene uno de los programas más exitosos de discusión política y él hace eso todos los viernes, ¿verdad? Bien soberbio él. En Puerto Rico, Ajá. tú haces eso y a ti te van a linchar. Puerto Rico no tiene mucha tolerancia a que alguien actúe o diga que sabe más que todo el mundo y que por eso, ¿sabes qué? Siéntate y escucha. Nunca lo vas a ver. Ahora, es muy tolerante en que se humille a alguien que lo vean que le vaya bien. Si tú eres un político, si tú eres un magnate y te tripean en televisión, todo el mundo dice, ¿de qué te vas a quejar si te va bien? Exacto. Ahora, si tú te tripeas a alguien que le vaya mal, nunca se te va a perdonar. Nunca. Nunca. Gente quizás puede decir, no, eso no es lo que quería decir. Ok, pues. Pero si de verdad piensan que estabas mofándote de alguien, nunca te lo van a tolerar. Puerto Rico no tiene tolerancia en eso y es al punto del tabú. Tú ves yo digo que el programa este Jugando Pelota Dura si tú quieres entender la cultura política de Puerto Rico, tú debes hacer un estudio antropológico de ese programa. Porque si tú ves, ese programa está dedicado a una sola cosa, humillar al poderoso. Es lo único que le importa, humillar al poderoso. No tiene, y por eso es tan popular. ¿Qué tenía la Comay? Humillaba a los poderosos. Tienes que humillar. Ahora, nunca van a humillar a alguien que no esté en una posición de poder. Nunca le van a decir a la gente, no, ustedes están mal y tienen que entender esto. Nunca. Así que Puerto Rico tiene un aspecto socioeconómicamente muy democrático en su política. Ok, interesante. ¿Qué piensas ahora que estamos hablando de la cultura puertorriqueña? Algo que yo he criticado mucho y que me parece que es problemático y penoso es que también en Puerto Rico todo el mundo lo sabe todo. Y los abogados somos todólogos. Sí, eso es cierto. Te voy a hacer una anécdota rápidamente antes de que me reaccione. Yo tengo un pana, Roberto, que escribió un libro. El libro tiene como 600 páginas. Y es un libro bien abarcador de muchos temas, pero esencialmente centrado en la cuestión indígena de Puerto Rico. Ok, el contenido no es relevante. El punto es que fue para el barrio, qué sé yo qué, se encontró a un fulano, una persona del barrio metido en droga, un muchacho que se colgó se graduó como a los 19 años de escuela superior, bla, 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 bla. Y entonces le dice, ¿qué leíste? ¿Escribiste un libro? Entonces él le dice, sí, Roberto le dice, sí, escribiste el libro sobre tal cosa. Y el tipo procede a darle una conferencia sobre ese tema, a decirle qué es lo que tiene que escribir, cómo lo tiene que escribir, y a decirle potencialmente cuáles son los fallos de ese texto sin haberlo leído. Ajá. Eso no es una cuestión puertorriqueña solamente, yo creo que es una cuestión más caribeña, particularmente del Caribe hispanohablante, porque los dominicanos son así también. Te iba a decir eso mismo. Y los cubanos sí, también. Es caribeño. Hey. Ajá, ¿qué piensas sobre eso? A mí me saca de quicio. No te sé decir, pero sí, te iba a decir, para mí eso es algo bien caribeño, algo bien cubano y algo bien dominicano. Y por ejemplo, cuando yo he tenido que interactuar con... hubo un tiempo que bregaba mucho con venezolanos y con colombianos. Ajá. Ellos no son igual en eso. Ahora, si hablas con alguien de Cartagena, sí puede ser que empieza a pecar de eso. No te sé decir de dónde viene, pero yo sí te diría que, ¿verdad? Ahorita está hablando de ciertos tabús. Por alguna razón hay un tabú en decir, no sé. No sé. No conozco, loco. Y yo, especialmente yo, mano, que profesionalmente tengo que hablar y me pagan por mi opinión en cosas y tengo programas y eso. Yo muchas veces cuando alguien me habla de un tema, yo le voy a decir, wow, mano, yo no sé nada de eso. Y he tenido, he tenido la bendición de que cada vez que leo más me doy cuenta que no sé un montón de cosas, ¿verdad? Pero quizás es eso, que hay un tabú en decir, mira, yo no sé, y lo que tú digas probablemente es cierto. O sea, no sé. Ese elemento es también como que un tabú discursivo nuestro, decir, yo no sé. O decir, o por ejemplo, si de alguien te habla de deporte y tú dices, mira, a mí en verdad no me importa deporte, no sé del tema, todo el mundo te mira como que, pero ¿cómo va a ser que tú no sepas de deporte?
Pero, y te empiezan a hablar de deporte. Y tú, pero si te dije que no sé nada. Hay un elemento de eso, pero no sé, pero es bien caribeño, tienes toda la razón. Es como, pero yo creo que es más de cómo hablar. No sé si hay algo más allá de eso. No sé, si dices que eres físico, vas a encontrar un cabrón que te va a decir, Sí, full, o sea, full. Einstein, que se te va a decir 3 disparates, pero no puedes cuestionar el que está mal eres tú. Y para Tienes llevar toda el la razón. ejemplo a otro lugar, que vamos a sacarlo más de la comunidad y más a lo público, no sé si te acuerdas del revolú este que hubo en Puerto Rico cuando el COVID, que salió Cultura, el cantante de Cultura, eso se cura con agua de coco. Mira, cabrón, tú no eres médico, cállate la boca. No sé si él dijo eso, de verdad. Uno de ellos dijo que eso se curaba con agua de coco. Como que, coño, mano. O tratarlo, lo que sea. Pero mira, usted no es médico. No me interesa tu cabrona opinión de temas médicos. Agua de coco. Un montón de disparates así. Bueno, si hay también, ¿verdad? Y esto es una discusión ya a nivel de los Estados Unidos, Ah, donde cada vez tenemos una sociedad más desautorizada en el sentido de que se reconocen pocas figuras de autoridad. Y cuando digo autoridad, quiero decir el autoritas, ¿verdad? El concepto latino o romano de la palabra, que es que mi autoridad me da el derecho a que tú seas deferente hacia mí en ciertas cosas. Nosotros vivimos en una sociedad poco autorizada, lo cual es mucho más reciente de lo que quizá alguien puede pensar. Incluso en los momentos más democráticos de los Estados Unidos había todavía mucha autoridad. Eran autoridades algunas formales, en términos del gobierno, pero hay mucha autoridad informal. Los médicos, los curas o los preachers, líderes obreros. O sea, había mucha más autoridad. La mediatización, yo pienso que tiene un efecto corrosivo. Si yo tengo que ver a alguien en televisión por tantas horas al día, esa persona tiene la necesidad de probarme de que yo no tengo que ver a más nadie, solamente a ellos. Así que empiezas a desautorizar a todo el mundo y todo tu programa está dedicado a humillar a la gente que tiene autoridad, como dijo ahorita. Así que el efecto de tener una sociedad desautorizada es que pues todo el mundo habla lo que le dé la gana. Cuando le dé la gana, aunque sepan o no sepan, no sienten ninguna vergüenza versus... y yo lo veo, y fíjate, lo que me hizo llegar a esa conclusión, en Puerto Rico todavía sí hay como que ciertas profesiones que la gente les tiene respeto, especialmente gente que no haya estudiado esos temas. Por ejemplo, yo no entiendo por qué, por alguna razón, yo voy a sitios, o sea, gente que me conoce el podcast, que escuchan mi nombre, Cristian, o sobrino, lo que sea, y que escuchan a todo el mundo hablar de mí como Cristian. Cuando me hablan en persona, porque me ven y les gusta el programa y quieren venir a hablar del tema, me dicen licenciado. Y cuando tienen una pregunta de derecho, mira, yo no sé de estos temas, pero yo, qué curioso que con los abogados todavía se mantiene eso. Con los doctores, muchísimo todavía, ¿verdad? La gente son bien diferentes a los doctores todavía. Y cuando yo me di cuenta una vez de eso, porque alguien vino a donde me un supermercado a hablarme y yo decía, mira, no tienes que ser licenciado. No estamos en mi oficina. Me di cuenta, eso señal de que la sociedad en general está desautorizada. Eso no existe con los historiadores, ni con los arqueólogos. No, y tú dices algo en un libro de 600 páginas y te dicen, no, mira, lo que pasa es que mi abuelo estaba allí, aunque no estuviese allí. Tratan de explicar todo lo que pasó. Pero parte de eso es la concepción errónea que se crea en las escuelas. La concepción errónea de pensar que la historia se reduce a memorizar fechas y eventos importantes. Y eso no es. ¿Y a quién hizo qué? ¿Cómo? ¿A quién hizo qué? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo en la película? Exacto. No hay una cuestión profunda, no hay un análisis de cómo esos eventos desencadenan y nos llevan hasta nuestros días, bla, 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 bla. Los matices, los ángulos, las perspectivas de esa cosa histórica. Entonces, a mí me ha tocado poner un montón de cosas para que salgan 300 personas a decirme que yo estoy mal y que ellos están bien, y son personas que no estudian historia. Pero no te creas, Ramón, yo creo que mucha gente, porque he hablado con varias personas que escuchan el Archipiélago Histórico. Mano, la gente no lo está escuchando para pelear contigo, al revés, la gente lo está escuchando porque aprenden y porque les gustan los comentarios tuyos tajantes que a veces entran en la conversación, pero
a la gente que le gusta, con quien yo he hablado, y me incluyo entre ellos, uno aprende un montón, Sí, ¿verdad? pero tú me estás Incluso, hablando de profesionales. Yo te estoy hablando de gente que me ve en las redes no te sociales que no creas, escuchan el pero podcast. pero redes sociales, son una letrina, o sea, la gente a Es veces cierto, escriben cosas, tienes la razón. gente en las redes sociales insulta porque le entretiene insultar, no es porque de verdad piensa que están, o sea, para ellos, Ajá. la figura que están atacando no existe, Ujú. no está al frente de ellos. Si te lo encuentras en persona, hasta quizás son nice. Confía, loco. En ningún momento, Ajá. en tu peor momento, Ramón, tú no has recibido el nivel de odio en redes sociales que he recibido yo, ¿verdad? Y yo te puedo garantizar que de momento te lo encuentras en persona y en la vasta mayoría de las veces o miran para abajo o va y te dan un abrazo. Mm. Porque en redes sociales tú no existes para ello. Tú eres un tablero al cual le van a tirar una bomba de agua. Es That's cierto, es it. cierto. Sí, tienes toda la No razón. tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Lo que pasa es que ahí sale el Ramón del Campo en el que, mira, yo sería incapaz de escribirle a alguien, yo personalmente soy incapaz de escribirle a alguien, hijo a la gran puta, tal cosa, qué sé yo qué. Y yo, wow, es como que esto en el mundo real tiene unas repercusiones de que nosotros nos vamos a caer a puño. Entonces, eso es algo que yo no hago. Entonces, ver cómo otra gente lo hace con una facilidad, mi mente pueblerina del campo de Puerto Rico no lo puede entender. Cuando yo estaba en gobierno, yo tuve una entrevista, no voy a traer los personajes, pero Ajá. yo estaba comenzando. Sí. Y esta persona me hace este reportero en la entrevista, o sea, al aire. Mami está viendo la entrevista, ¿verdad? Y de momento el tipo dice, bueno, pero total, todos ustedes se cuadran los contratos entre ustedes y pues, así que son las cosas. Y yo, que todavía no entendía que simplemente era él hablando mierda, yo lo cogí como que él le está diciendo a Cristian al frente de su mamá que está viendo la entrevista que es un corrupto. Ajá. Yo casi le brinco encima. Yo he visto esa grabación y se nota que yo empiezo a cerrar la mano y me pongo rojo. Y cuando acaba la entrevista, como 5 o 10 segundos después, porque yo le respondo, él dice, oye, mano, estuvo bien bueno el segmento, gracias por venir, de verdad que te quedó brutal y eso y yo. Y yo lo estoy mirando como que yo quiero arrancarte los dientes y ponerlo en un collar. Ujú. Eh, y ahí uno se da cuenta, mira, este es el problema con los medios, es entretenimiento. Y, y tú estás acostumbrado vamos a decir, en la vida real, Ajá. la gente no te puede insultar así, porque van a haber consecuencias. Sí. Y tú no puedes insultar a la gente así, ¿verdad? Pero en la televisión todo es de embuste, así que de momento, pues, esa es la... Y me acabas de recordar con lo de internet, hay esta película que se llama... que tiene que ver de estas películas de Kevin Smith, de Jay and Silent Bob, y la película, una de las escenas es, ¿verdad? Tiene este personaje que no sabe lo que es el internet, no le importa, es un stoner así, y Ujú. se da cuenta que están hablando mal de él en internet, y va a un internet café, se mete al internet y empieza a insultar a todo el mundo, y está horas insultando a todo Sí. el mundo, y Ajá. el tipo le está diciendo, ¿qué tú haces? El internet, es todo lo que hace. Sí, tienes razón, y por eso es que yo no veo comentarios, pero yo empecé a experimentar el problema cuando se fue un video viral que yo hice criticando algo del podcast de Chente y Drash. Y Ok. mano, la cantidad de comentarios, obviamente hubieron muchos de apoyo, pero la cantidad de comentarios despectivos y fuera de lugar que hubieron en ese entonces, hace un par de meses atrás, porque yo estaba como que, wow, ¿qué carajo es esto? O sea, yo sería incapaz de entrar a internet a decirle esto a una persona que yo no tengo de frente. Sí, sí. Y parte del entretenimiento en la vida real es hacerlo de frente. No te entiendo, pero no es, de nuevo, no es personal, es que eh, y tú sabes quién es una figura pública que ha tenido muchos problemas con ese tema, con Jordan Peterson. Bueno, yo Jordan, de las ajá. personas, Jordan Peterson es la gente más conocida en todo el mundo, ¿verdad? Yo he leído, yo tengo todos sus libros.
Gente ha remodelado su vida entera basado en los libros de Jordan Peterson. Pero Jordan Peterson se nota que todavía, no obstante todo el dinero, toda la fama, toda la influencia, le molesta ver comentarios negativos en internet. Sí, Y es, sí, sí. y es Jordan freaking Peterson. O sea, el GOAT de la autoayuda conservadora. No, el tipo Y está cabrón. todavía Sí, está a sí, otro sí. nivel. Pero se nota que todavía le afecta eso. Sí, 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 sí. Eh, yo se lo atribuyo a eso, al contexto en el que yo me crié, al contexto en el que quédate callado, porque si dices algo, te van a venir a caer encima garantizado. Eso no Sí, es, no, es garantizado. Y sí. pero no sé. Pero nada, yo creo que lo que yo voy a hacer es, pues, seguir haciendo lo que estoy haciendo, hacer el podcast. Yo pienso que te va súper bien. Y si te doy solamente una idea, ¿verdad? Sí, Sacaste el libro de los microcuentos. Esto es un tumbe que le estoy haciendo a Ángel Collado Schwartz. Ya con el número de entrevistas que tú haces, tú puedes crear una transcripción de un número de entrevistas y venderlo como un libro. Y yo creo que eso podría tener su impacto. eres Piensa. el segundo que me da esa idea. Sí, sí, sí. Es bueno. Yo creo que, hermano, hay contenido bueno en ese catálogo que mientras más grande el catálogo, más difícil es manejarlo, ¿verdad? Sí. Si tú eres un escucha nuevo. Y hay otro que me dio una idea similar, pero me dijo que los pusiera en DVD. Pero a eso no, como que no le vi mucho sentido. Ese DVD, yo no... ¿se venden DVD todavía? No creo. Yo Sí, yo creo compro que DVD si es una película que yo sé que puede ser que en algún momento no esté en un streaming platform y yo la quiera ver, porque me encanta la película. a mí, yo ya paré de comprar libros electrónicos Ajá. porque me pasó con un libro en Kindle que me lo editaron por cuestión de political correctness. Y yo me flipié y yo te diría como 500 libros en Kindle. Mm. Los mandé todo a pedir en print y a casa empezaron a llegar cajas de Amazon con todos los libros. A mí no me vuelven a editar un maldito libro en mi vida. Ahí pues me he puesto... Pero con películas sí, yo no... y sé de gente, por ejemplo, Christopher Nolan, Ajá. el director y productor, él solamente compra DVDs o los manda a cero o algo así, pero tiene miedo que se lo editen. Ahora que habla de eso del political correctness, yo vi como unas personas que yo conozco se pusieron como que, ay, no puede decir midget, porque eso no es ¿cómo es políticamente correcto? Estoy hablando en inglés y en español a la vez. Midget, para enano. Eso ya no se puede. No, según ellos no. Pero yo en mi mente, pero ven Ok. acá, y tú no eres los que se pasan hablando de religión y de política. Sí, sí, no te sé decir. Ahora, fíjate, en esto, pues aquí yo quizás peco un poquito de political correctness. Yo creo que hay términos que sí, o sea, hay términos que yo decía mucho cuando era chamaco. Ajá. Y después me doy cuenta que pues quizás eran bastante ofensivos a gente que yo conozco porque o sea, lo identifica a ella. Digo. Así que he evitado ciertos términos, pero es porque no quiero ofender a la gente que yo quiero. No sé, midget no me entró en el panorama. Lo voy a chequear, no sé, pero no Sí, lo uso tampoco. Yo pensaría que enano quizás también es algo que no se puede decir mucho yo ya. no entiendo por qué eso no me hace lógica. Eres un enano. Sí, No, sí, sí, pues eres un enano. tú sabes, pero también, de nuevo, Puerto Rico de regreso a la resiliencia de su cultura. O sea, Puerto Rico es el tipo de sitio donde, por ejemplo, dicen, mira, no puedes decir no, para nada, pero sí puedo decir chichón de piso, ¿verdad? O sea, Exacto. Sí, Puerto Rico tiene esa cuestión donde van a buscar cómo, sí. Mano, una de mis palabras favoritas que es despectiva es farifo. Esa palabra de campo a mí me encanta. Sí, pero es despectiva, ya no la puedes usar. Por eso te estoy diciendo de despectiva, Eh, pero tiene un sonido. A mí me gusta esa Eh, palabra como suena, es, farifo. es cómico, tiene un sonido cómico, tiene razón, pero mano, la gente ya no puede. Y de nuevo, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Uno tiene amistades gay y amistades que para mí es interesante porque mi,
hay como que un corte de edad donde los gays amigos de uno son más conservadores que uno en muchas cosas, Sí, o, sí. o si le hablas de estos temas, ¿verdad? De wokeness y eso, te miran como que, mano, yo no sé de qué diablo están hablando. Yo tengo Esos una son, amiga, esos son los gays con sentido común. yo tengo una amiga que ella es lesbiana y tiene su esposa y todo. Mano, y ella una reaccionaria de tres pares, de empieza a hablarle de esos temas y yo digo, mano, ni Franco. O sea, pero es unas cuestiones así generacionales bien. Pero por Sí. eso mismo también son gente que uno aprende a querer y que son parte de tu vida y que tú sabes que si joroban contigo, mano, apuñalan a tres. Y uno dice, pues, mano, si a ellos les molesta esa palabra, yo prefiero tenerlo conmigo que tener esa palabra. Así que, it is what it is. Pero Pero lo hago más etimológicamente porque son hablando, parte de mi clase. Ah, no, en la construcción de la palabra tienen razón. Es ¿qué cómico. significa? No tengo idea. Yo tampoco, así que no sé. Yo creo que en donde único yo puedo justificar dejar de decir algo es, no sé, ni siquiera me viene una palabra a la mente. Mi ética es si ofende a alguien a quien yo quiero. Si es alguien que es parte de mi clan y esa persona de verdad genuinamente me dice, mira, eso no me gusta, yo voy a parar porque yo no quiero hacer algo que no le guste a esa persona y que le haga pensar que no la quiero. Hmm. Y eso con un montón de cosas. Eh, y, y, y para mí mantener ese nivel, o sea, Ramón, yo soy una persona controversial Ajá. y la gente que me quiere a mí ha tenido que tolerar muchas inconveniencias por culpa de mi boca. Así que, y eso no es ahora, eso no es de que estás en la política, Ajá. eso es de que estoy en high school. Yo soy así. Si hay alguien a quien yo quiero que me da ese nivel de apoyo y que tolera las inconveniencias de mi boca, me dice, caballo, eso no, yo voy a respetar eso. Pero no tiene nada que ver con political correctness, tiene que ver con deferencia. Yo creo que yo creo que nuestra sociedad debería aprender más deferencia y menos corrección. O sea, cuando tú eres deferente a alguien, es porque tú le reconoces peso o gravedad en tu vida y en la vida de tu familia y de tu comunidad. Y no lo haces por obligación, lo haces por respeto y porque porque es importante para ti que esa persona sepa que tú la respetas. Eh, ese para mí es la gran diferencia en enfocarse en lo que es deferencia, en no enfocarse en deferencia y enfocarse solamente en que si algo es correcto o no. Ok. Si tú eres católico, lo único correcto que tú sabes es que Ajá. Jesucristo eventualmente regresa y el mundo se acaba. Todo lo demás está sujeto a negociación. Pero cuando tú eres deferente, tú estás reconociendo gravedad a alguien. Y esa gravedad es al final del día lo que hace que las cosas se queden juntas. Ok. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que es opcional ofenderse. Yo pienso que es opcional. Yo pienso que si a ti te llaman, qué sé yo, alguien te dice, farifo. Pues, ok, no entiendo por qué eso eso tiene que ser cancelado o porque eso tiene que ser un problema en primer lugar. No entiendo por qué eso debe. Eh, Ajá. pues no te sé decir, pero si te dice, pero si a alguien le molesta y es alguien a quien tú le das gravedad, de verdad tienes que exigirle que te escriba un ensayo. Pues no sé, no puedo verlo. O sea, vamos a reconocer también, ser gay ha sido aceptable como hace 15 minutos. Sí, es cierto. Obama no podía correr diciendo que pensaba que la gente gay se podía casar. Obama, eso fue ayer. 2008. Eh, Les voy a dar un break en ese sentido de sí, eh, de deferencia por lo menos. No, pero yo no soy homofóbico. Yo simplemente pienso que esa palabra suena chistosa. Eso es No, lo que yo sí, si estoy lo dices diciendo. y si lo dices entre amigos heterosexuales, pues tú sabes, it is what it is. Yo fui a una Ajá. escuela de todos nenes, católica. No había chistes racistas, homofóbicos que no corrieran en esa escuela. Claro, claro. De hecho, tú lo miras para atrás y dices, todos iríamos presos. Pero no. Por eso, yo no sé cuán relacionado esté eso al humor negro. Es totalmente relacionado, totalmente relacionado. Sí. No sé, porque
No sé, es eso, es el contexto. Luego de ese contexto en donde, mano, en verdad si te pica es problema tuyo. Eso es lo que siempre me han Sí. dicho a mí. Eso es algo muy estoico. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir a tu espacio, a la trinchera. ¿Cómo se consigue? ¿Dónde se escucha? No voy a decir cómo la ves, porque tanto tú como yo no apoyamos esta idea de que los podcasts se ven. Sí, sí, sí. Mira, La Trinchera la puedes conseguir en Spotify, en Apple Podcasts, en realidad en todas las plataformas de podcast audio. Hay una página en YouTube, si lo quieren ver. También dentro de ese mismo feed van a ver un segundo podcast que se llama El Bipartidismo Strikes Back, que yo hago con mi colega Luis Balbino. Los viernes yo estoy en Radio Isla, en el panel de Guayabera, se llama el panel de Guayabera, con el licenciado José Javier Lama y con Luis Herrero y Jonathan Lebrón de Puestos para el Problema. Y eso es a las 8:40 de la mañana hasta las 10 de la mañana los viernes. Y soy recurrente en un programa en ABC5 que se llama Sin Filtro, que también pueden verlo en YouTube si quieren. Y de vez en cuando en Noti1 me llaman allí para tirar bomba. Así que eso es más o menos de donde están todas mis ideas, pero mi producto principal es La Trinchera. Ok, pero tenemos muchas cosas en común, porque yo también Sí. siempre he sido bien controversial sin querer, porque esos comentarios que tú dices que son tajantes, yo los hago espontáneamente, yo no los planifico para joder a Ajá. alguien. Ajá, no, yo sé. Pero te voy a decir algo. Yo escuché uno de lo de el bipartidismo strikes back y ustedes dijeron unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué Más, cosa? más tú. Porque tú dijiste que Eduardo Lalo escribe bien. ¿De verdad tú piensas eso? No, yo digo, Eduardo Laro escribe relativamente bien ficción. No Yo estoy de no creo que acuerdo, pero escribe dale. bien ensayo. Creo que, o sea, puedo ver por qué a la gente le gusta, a alguna gente le gusta. Realmente, Simone, que es el libro como que lo catapultó hasta cierto punto a el Gravitas. Yo lo leí, hay muchas partes que me gusta. En general, yo digo, lo leí para no tener que volverlo a leer. Ujú. Pero sí te tengo que decir, las partes de Simone donde el narrador habla de que está divagando por San Juan, caminando y caminando y caminando. Sí, esas partes me gustaron, tiene cierto valor. Mano, es que no sé, yo veo que el estilo de él es tan sobrio y tan intelectual y tan, ay, si me lees es porque eres una persona sumamente brillante que me puedes entender. Ese Él tono yo lo tiene, noto, tan altanero y tan seco que yo no lo pero ese tono puedo. yo lo noto más en las columnas. Y es que por eso es que a mí las columnas de él yo pienso que son insufribles. Y Balbino y yo no las pasamos tripeándolo. Sí, Pero en términos de la ficción, creo que sí, él tiene buen lápiz. Eso no se le puede negar. bueno, tampoco estoy de acuerdo, pero miré un par de libros y no pude leerlo. Pero tengo que hacer el Pues déjame comentario buscar porque yo creo que hay que criticar este tipo de cosas también. Hay que criticar ese ¿Qué tipo de cosa? cosas. ¿Cómo? Los pedantes. Sí, los pedantes y yo también tengo que... Últimamente yo estoy siendo un poquito más abierto con mis ideas porque yo le he dado foro y espacio a mucha gente con la que yo no comparto ideas y lo que han hecho es promover censura, lo que han hecho es promover elitismo, lo que han hecho es promover... Mira, yo he hablado con gente que si hacen la revolución en Puerto Rico, mañana a mí me ejecutan. Porque ese tipo Bueno, yo de... estoy seguro que a mí me ejecutan antes que tú, pero no dudo que estemos en la misma fila. Yo creo que también, mira, en ese sentido, muchas veces también, vamos a ponerlo así, loco. Mm, Cuando tu lado de la moneda lleva perdiendo la pelea por 100 años, lo único que te queda es el orgullo. Y el lado, vamos a decir, político de Lalo lleva perdiendo miserablemente por 100 años. Pues yo le entretengo a veces su orgullo. Pienso que políticamente hablando, a veces solamente me molesta cuando me doy cuenta que están inventándose cosas. No lo digo por ello, lo digo en general. ujú. Cuando mienten, ahí me molesto. Pero en general, está bien, loco.
que piensen lo que quieren, llevan perdiendo por 100 años, lo que les queda del orgullo. Y por eso es que mi reacción con el BSB, que sí tengo que admitir que es una reacción al podcast Palabra Libre, pero tono no es hostil, es mofa, porque se merecen que nos riamos de alguna de sus cosas, pero a la misma vez puedo entender esa vaina. Pero sí, yo estoy seguro que si ellos fueran a ganar la pelea un día, en el paredón, voy yo 3 veces. Sí, por eso. Cuando esté muerto me van a colgar ahí contra el muro para pegarme 3 tiros. Por eso que últimamente he sido bien vocal con eso, porque me he dado cuenta de que, mira, esta gente promueve unas ideas tan intolerantes y tan problemáticas. Entonces se cantan como los paladines de la libertad y todo lo demás y se benefician de un sistema liberal. Se benefician de un sistema democrático en donde ellos pueden hablar. Pero ellos promueven un sistema en donde, no, tú no piensas como nosotros, no eres parte del partido. Para el Gulag. Debes leerte un libro de Carl Schmitt que se llama El concepto de lo político. Creo que lo vas a encontrar interesante, que era una de las frustraciones que él tenía en la época del Weimar. Irónicamente, después Carl Schmitt decide afiliarse a los nazis, donde salió buena la movida. Ese asunto de que los radicales tratan de utilizar el liberalismo contra el liberalismo, uno de los temas que se atienden en ese libro, te lo recomiendo. Lo voy a añadir al centenar de libros que tengo que leer que todavía no he podido leer. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Cristian Sobrino Vega. A ti, Ramón, un placer. Espero volver algún día al programa y podemos seguir filosofando. Sí, hay algo en tu personalidad que me permite a mí ser más transparente y más tajante. No sé qué es, yo creo que tenemos eso en común, pero yo usualmente soy un poquito más restringido. Sí, no, tranquilo, hay confianza. Cuídate. Bueno, muchísimas gracias por todo. Esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.